Buenas noches, amados hermanos. Estamos una vez más llegando hasta sus hogares con el deseo de poder compartir nuevamente la bendita palabra del Señor. Vamos a esperar unos momentos que usted se logre conectar y de esa manera podamos nosotros tener la mayor cantidad de personas ya conectadas, pero queremos aprovechar estos minutos para dar gracias al Señor por este día. Sabemos que aun cuando las condiciones de nuestro país y en el mundo no han mejorado como nosotros quisiéramos que mejoraran, sabemos que Dios ha sido nuestro escudo, ha sido nuestro baluarte, ha sido nuestro castillo fuerte. Él nos ha ayudado, Él nos ha guardado, Él ha provisto. Y sabemos que en medio de toda dificultad, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Él es el que realmente hace milagros en nuestras vidas y por eso en esta noche le damos gracias a Él. Hoy que tuve a cargo el tiempo de oración de las 10 a las 10:30, compartía con los hermanos que era un día para dar gracias. Gracias aunque no entendamos todas las circunstancias. Dar gracias, como dice el apóstol Pablo, dad gracias al Señor en todo, por todo. Así que, aunque las circunstancias sean difíciles, hermanos amados, aprendamos a tener un corazón agradecido. Y especialmente sabiendo que el Señor de los problemas siempre ha llegado justo a tiempo para bendecir nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él nos guíe, Él nos asista, que Él nos dé de la unción de su Espíritu, que Él nos llene de su Espíritu, tanto al que predica como a los que oyen. Saludamos a todos aquellos hermanos de Iglesia de Cristo Betel y por supuesto a todos aquellos que, no siendo miembros de nuestra congregación, sí son miembros de la Iglesia de Cristo en el mundo. Cuando un video de este tipo sale, sabemos que por medio de las redes puede llegar a cualquier lugar, así que reciba usted en el nombre del Señor un saludo, todo aquel que está ya sintonizando. Padre, gracias porque una vez más sabemos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En medio de las circunstancias, Señor, tú has sido bueno con tus hijos porque eres Padre bueno. Y nosotros, Señor, rebosamos de gratitud delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Estamos, Señor, escondidos en el hueco de tu mano. Tu palabra dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo que está por crearse, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tus promesas, Señor, son grandes y maravillosas. Y por eso nosotros te damos gracias en esta noche por tener, Señor, la oportunidad de acercarnos, primeramente a alabar y bendecir tu bendito nombre, adorarte, Señor, loar delante de tu presencia, Señor, presentarnos delante de ti con el ánimo y el deseo, Señor, de exaltar tu bendito nombre. Envíanos esta noche tu bendita palabra, Señor, que sea alimento al hombre interior y que ese alimento nos sostenga firmes en medio de las circunstancias. Hay muchas cosas por las cuales, Señor, nosotros te damos gracias. No alcanzaría el tiempo, Señor, para citarlas. Y sé que los que juntamente conmigo, Señor, están orando, también tienen muchos motivos para darte gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero nuevamente, hermano, retomar el tema, sed llenos del Espíritu. Hemos estado ya por tercera vez compartiendo con ustedes precisamente este tema, desarrollándolo en varios subtemas que he creído de parte del Señor que son sumamente importantes. Por eso damos gracias al Señor siempre por la oportunidad de llegar a sus hogares y bendecir a cada uno de ustedes, desde papá, mamá e hijos,
estar realmente juntos oyendo la bendita palabra del Señor. Y quiero decirle, hermano, que abra su Biblia en el capítulo número 3, del libro de los Hechos. Hoy no vamos a entrar a los evangelios, sino que vamos a entrar al libro de los Hechos, donde también el día domingo compartimos la segunda parte de este tema, Sed llenos del Espíritu Santo. Y vemos nosotros que ahí en el capítulo 3 y el verso 12 se habla de un personaje muy llamativo que creo que va a ser el centro de lo que vamos a estar compartiendo y por supuesto lo que vamos a llamar el segundo mensaje ungido del apóstol Pedro. Es interesante porque lo que se narra en este pasaje ocurre precisamente en un lugar que se conoce como Puerta de la Hermosa. Era la entrada principal del templo llamado de Herodes en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles. Hoy vamos a ver dos apóstoles ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, muy conocidos. Vamos a llegar ahí dentro de un momentito, pero en esa puerta, y quiero que usted se ubique muy bien, porque así como el tabernáculo de Moisés tenía que ser orientado, valga la redundancia, hacia el punto cardinal oriente, de la misma manera así fue construido no solo el templo de Salomón, sino que también el templo de Herodes. Por esa razón, hermanos amados, nosotros nos damos cuenta que la Puerta de la Hermosa estaba precisamente donde estaba el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una gran plaza, una gran explanada, donde vamos a ver que ahí se reunían los primeros cristianos y ahí se desarrolló precisamente en esas inmediaciones del templo, se desarrolló todo lo que vamos a ver esta noche. Pero la puerta llamada la Hermosa, es interesante que Lucas, que era un historiador y también se sabe que era médico, Lucas fue muy detallista en ubicarnos donde se desarrollaron muchas de las cosas que la palabra del Señor nos enseña. Así que este personaje, como lo vamos a leer dentro de un momento, siempre lo llevaban, porque tenía un problema físico, ahí donde estaba esa entrada al templo. Yo no sé si alguna vez él pudo ingresar al templo o tuvo la oportunidad de hacerlo, pero lo cierto es que esa puerta, haga de caso que esa puerta sería la puerta para entrar al atrio en el tabernáculo de Moisés. Solo que ya en los tiempos de Herodes, cuando se amplía el templo de Salomón, no solo se reconstruye, sino que se amplía. Esa puerta permitía la entrada hacia lo que se conoce como el atrio de las mujeres. Fíjese que qué llamativo que en ese tiempo las mujeres solo podían estar en un lugar, en una plaza donde no estaban los hombres. Y los hombres, después de atravesar lo que es el atrio de las mujeres, tenían que atravesar el umbral de otra puerta llamada la puerta de Nicanor, que alrededor de eso hay una historia muy interesante, pero no tenemos tiempo ahorita para poder hablar de eso. Y cuando entraban por esa puerta de Nicanor, donde no podían entrar las mujeres, ellos pasaban al atrio de los israelitas, donde precisamente desde ahí ellos podían observar el atrio de los sacerdotes. Imagínense, atrio de las mujeres, atrio de los hombres y al final el atrio de los sacerdotes, que prácticamente constituía el equivalente a lo que conocemos como atrio en el templo, mejor dicho, en el tabernáculo de Moisés, porque ahí estaba en ese atrio de los sacerdotes el altar del sacrificio, y desde el atrio de los varones podían observar. Mire, me llama mucho la atención que quienes podían observar los sacrificios eran los hombres. En esa cultura, aún teniendo conocimiento del Dios vivo, porque usted tiene que recordar que era el pueblo de Dios, pero la mujer culturalmente era segregada. Qué maravilloso es saber que el Señor, a través de llegar a nuestras vidas, nos reivindica, no solo a hombres, sino mucho más, reivindica a las mujeres. Así que, mis hermanos,
leamos capítulo 3 del libro de los Hechos y vamos a ver el verso número 12. Deberíamos de leer del 12 al 26, pero solamente vamos a ir entresacando algunas cosas. Dice, vamos a empezar, creo yo, desde el 1 por contexto, hermanos, porque de esa manera creo que vamos a lograr nosotros entender y recordar, aunque es un pasaje bien conocido. Me interesa ir entresacando algunas cosas importantes. Dice Pedro y Juan, ahí están los dos apóstoles. Pedro, ¿se acuerda que el domingo dijimos que su nombre hebreo era Simón, que quiere decir piedra? Cuando Jesús lo ve, le dice, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, ¿se acuerda? Tu nombre será llamado, tú serás llamado Cefas, que era arameo, pero que también significaba piedra o roca. Y luego en la llamada que hace ahí precisamente el evangelista dice que significa Pedro, que ya es griego, pero que viene de la palabra Petros, que también es piedra. Así que es interesante cómo era un personaje muy interesante, era un hombre que algunos lo ubican con un temperamento sanguíneo. Él hablaba y actuaba y luego pensaba. Y por eso en algunas ocasiones el Señor lo bendecía, pero en otras ocasiones lo reprendía. Usted se recordará que cuando él quiso decirle, Señor, nunca esto te acontezca, referente a la cruz, el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero en otras ocasiones, como vimos también, en alguna ocasión en San Juan capítulo 6, ahí en los últimos versos 63, 67 por ahí, dice que cuando los discípulos se empezaron a alejar por las enseñanzas profundas del Señor, el Señor volteó a ver a sus discípulos y les dijo a los 11, ¿se quieren ir ustedes también? Porque dice que a partir de ahí lo empezaron a abandonar en el capítulo 6 y verso 66. Y entonces Pedro, ahí sí, siendo guiado por el Espíritu Santo, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan, usted se recuerda que era el más joven de todos los discípulos. Y la Biblia dice que él se recostaba en el pecho del Señor. Así que Juan era un hombre que había tenido tal cercanía con el Señor que había podido escuchar de cerca su corazón. Por eso Juan tipifica a la iglesia novia que ha de casarse con él, porque tiene una relación muy cercana, de mucha intimidad con el Señor. Así que dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. Ese es el templo de Herodes. Ya nos ubicamos históricamente. Y es interesante que dice que subían al templo a la hora novena. Traducimos eso a nuestra costumbre de marcar las horas. Ellos las marcaban de una manera diferente. Nosotros empezamos a marcar la hora 1 después de las 12 de la noche, mientras que ellos marcaban la hora 1, los judíos marcaban la hora 1 a partir de las 6 de la mañana. Así que si de las 6 de la mañana nosotros sumamos, nos damos cuenta que la hora novena eran las 3 de la tarde. En la Biblia, la hora novena es interesante, especialmente en el libro de los Hechos, porque es a la hora novena donde el Señor muere en los evangelios. Es interesante también ver que aquí dice que subieron a la hora novena, pero la denominan la hora de la oración. Los hermanos que de alguna manera han tenido el tiempo, la oportunidad, la disposición para poder orar a las 10 de la mañana, los miembros de Iglesia de Cristo Betel que los invitamos, y hay un grupo de intercesores a esa hora, mis hermanos, que el Señor nos ha dado victorias y intercediendo por necesidades. Aún fuera de las fronteras de nuestra patria, el Señor ha extendido su mano de poder y su mano de misericordia, y sabemos que lo va a seguir haciendo. Pero también tenemos un turno a las 4, que si nosotros lo pusiéramos en la forma como contaban los judíos el horario, entonces sería la hora 10. Así que nosotros tenemos a la hora 4, a la hora 10, y prácticamente nos metemos ya en la noche, donde sería, al volver a marcar desde las 6 a las 7, sería la hora 3 de la noche. Pero es interesante porque si usted se da cuenta,
y me acompaña al capítulo número 10 siempre del libro de los Hechos, aunque no voy a ser muy explícito ahí porque vamos a llegar más adelante a ver ese pasaje, pero en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando hablamos del centurión Cornelio, usted se va a dar cuenta que este centurión también oraba, aunque era un romano, era un prosélito judío. Y usted puede buscar ahí que este hombre también oraba a la hora novena. Está en el capítulo 10 y verso número 3. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, es decir, a las 3 de la tarde. Él también, como prosélito, estaba acostumbrado a orar a las 3 de la tarde. Ahora, hermanos amados, si ellos no tenían la suficiente luz y si todavía se estaba desarrollando toda la revelación que nosotros ahora tenemos, qué importante es que nosotros hagamos tiempo para estar orando. Y usted sabe que hemos visto que no es fácil para muchos orar. Cuesta muchas veces hacer el tiempo. Y algunos que oran dicen, hermano, pero yo no sé cómo entrar y cómo meterme al lugar santísimo. Se habla del lugar santísimo, pero yo oro y a los 5 minutos ya no sé ni qué decir. Entonces sabemos que en el tiempo en el cual el Señor nos está bendiciendo, porque yo me he gozado de ver las opiniones de los hermanos. Una hermana decía hoy en el chat de la iglesia, decía, qué bendiciones las que el Señor nos ha dado en esta cuarentena. Y usted sabe que ya son más de 65, 66. El hermano Francisco lleva muy bien la cuenta de días que hemos estado en esta cuarentena, que ya no es cuarentena. Ahora, mire, hermano amado, el personaje al que yo quiero hacer alusión, y como dije al principio, fíjese que es un hombre que no tiene nombre. En el verso 2 dice, y era traído un hombre cojo, pero no dan el nombre. Usted sabe que en la Biblia a veces se habla solo de los personajes, pero no se habla de los nombres. En otras ocasiones sí se menciona el nombre. Así que, en cierta manera, no sé si Lucas no conoció el nombre o cuál fue la razón para no colocar aquí el nombre, porque podríamos decir que es un cojo, porque dice que era cojo, un cojo sin nombre. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Yo no sé qué le pasó a esa persona. No sé si fue un golpe que se dio la mamá y eso lo hizo nacer cojo. No sé si fue un defecto congénito. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí creo yo, porque quiero tratar un poco despacio con usted, definir el perfil de este hombre. La Biblia no lo dice y tal vez solo vamos a elucubrar un poco. Nos vamos a imaginar algunas cosas. Pero como no tenemos exactamente cuál fue la razón, solo dice que fue cojo de nacimiento. A mí me hizo recordar, y lo vamos a ver dentro de un momento, a otro personaje, solo que en el Antiguo Testamento. Porque si queremos definir el perfil de este hombre, va a ser muy importante porque en algún momento sé que usted se va a poder identificar con este hombre, porque a veces, aunque no haya cojeras físicas, sí pueden haber cojeras espirituales. Al fin y al cabo, lo que define que un hombre que tiene ese defecto, que es cojo, es que no puede caminar bien, no puede caminar normalmente, no puede correr normalmente. Así que una cojera no física, una cojera en el alma puede hacer que tú no camines adecuadamente con Dios. Puede ser que cuando el Señor anhela que tú te muevas más rápido en sus propósitos, esas cojeras no te permitan avanzar ni cumplir tu propósito como el Señor quiere. Así que hablamos de una cojera en el alma para que nosotros podamos también irnos identificando. Dice, y era traído. Eso quiere decir que su defecto físico era tal que no podía usar quizá una muleta. Yo no sé hasta dónde era su defecto, pero sí notamos, como lo vamos a ver más adelante, que eran sus 2 pies. Eran sus tobillos los que estaban dañados y sus pies.
Así que lo llevaban, dependía de otros. Yo no sé si tú que me estás viendo y que muchas veces te has sentido depender de otros, no es fácil, especialmente cuando se llega a la edad adulta, estar dependiendo de los demás. De alguna forma, cada individuo está buscando cierto grado de independencia. Y yo quiero que tú te imagines, porque no necesitamos ser demasiado imaginativos para saber que tal vez lo llevaban, no sé si a sopilotío, no sé si lo llevaban en una silla y dos personas lo llevaban, no sé cómo era que lo llevaban, pero la Biblia dice que él era traído. Dice, y lo ponían ahí en la puerta de la hermosa. ¿Para qué? Para que pidiera limosna. Así que si nosotros queremos buscar el perfil de este hombre, era un limosnero, era un mendigo, era una persona que vivía de la caridad pública. Como aquellas personas que hasta el día de hoy usted se da cuenta que en ciertos templos se ponen a la orilla de la puerta y quizá lo hacen por muchos años para extender su mano y pedir limosna, como a veces lo hacen en los cruceros, vivir básicamente de la caridad pública. ¿Cómo podía ese hombre sentirse? ¿Cómo sería la identidad de este hombre sin nombre, cojo sin nombre? Y es que, hermano amado, si vuelvo al punto de llevar cojeras por dentro, hay personas que aparentemente sonríen, aparentemente llevan la vida de la mejor forma que pueden, pero es en este tiempo de prueba donde las cojeras empiezan a salir, donde depender de otros se vuelve una situación complicada, donde nuestra autoestima por ciertas situaciones del pasado pueden estar haciéndonos daño. Y cuando yo hablo de ser llenos del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que Dios ahora va a usar a dos de sus ministros, apóstoles del Cordero, muy importantes, Pedro y Juan, para cambiar la vida de parte de Dios, por supuesto, porque los ministros al fin y al cabo solamente somos un instrumento. Pero esos ministros llenos del Espíritu Santo hicieron la diferencia en un hombre que me hace recordar, como le dije, a otro personaje, que si usted me acompaña al segundo libro de Samuel, algunos quizá inmediatamente van a identificar de quién quiero hablar. El segundo libro de Samuel, capítulo número 4 y verso número 4. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y Jonatán, ¿se acuerda usted que Jonatán era muy amigo, muy cercano de David? Así se ubica. Jonatán, hijo, dice, de Saúl, del primer rey de Israel. Tenía un hijo lisiado de los pies. Note que así como el limosnero, el mendigo, el cojo sin nombre de la puerta de la hermosa, así un hijo de Jonatán, nieto de Saúl, vemos como en un paralelismo que el Señor me puso para que lo evaluáramos, para que lo viéramos juntos, porque este personaje nos va a ayudar a tratar de entender, quizás cientos de años después, cómo se sentía el cojo de la puerta de la hermosa. Dice, tenía 5 años, este nació sano, nació bien, pero dice que tenía 5 años de edad. Estoy en segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y de su padre. Imagínese cómo este niño, tal vez a esas edades, generalmente dicen que los niños no se dan cuenta, pero a mí me parece que se dan cuenta, aunque realmente conforme van creciendo, van entendiendo una situación tan trágica. Pero a este niño lisiado de los pies, vamos a ver por qué se lisió. Lo tremendo es que se le murió el abuelo y se le murió el papá el mismo día. Y entonces dice, y su nodriza, es decir, la que lo cuidaba, le tomó y huyó. Porque usted sabe que en aquellos tiempos antiguos había una costumbre tan terrible, tan sanguinaria,
que muchas veces los reyes que subían a gobernar los pueblos, y no era mucha, la Biblia nos muestra que también Israel caía en ese tipo de situaciones, mataban a todos los hijos, a toda la familia del rey anterior, para que la dinastía de ellos no tuviera ningún estorbo en el futuro. Y vemos nosotros que dice, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. El mismo día que murió su abuelo, el mismo día que murió su papá, ese mismo día tuvo un accidente que lo lisió de los pies y lo dejó cojo. ¡Qué terrible! Tal vez es una tragedia demasiado grande para que tú te identifiques con ella. Pero sé que puede haber personas que esto les hace recordar días tan trágicos, tan terribles en su pasado, que puede ser esa la razón y el momento y la raíz de una cojera que todavía hoy te está haciendo daño. Su nombre, este sí tenía nombre, este que quedó cojo a los 5 años, se llamaba Mefiboset. Es interesante el nombre porque algunos lo traducen como exterminando al ídolo. Qué raro el nombre. Pero hay otra traducción interesante que dice disipador de vergüenza. Eso me hace pensar que la vergüenza que él empezó a desarrollar y generar a raíz de quedar sin tierras, de quedar desprotegido, de ser el nieto de un rey, hijo de un príncipe, y andar huyendo, y para terminar de ajustar, quedar lisiado de los pies. Y no tenemos el tiempo porque es maravilloso, yo le animo a que usted lo lea, pero él vivía en Lodebar. Busque el significado de eso y aplíquelo, aún a su propia vida. Pero este Mefiboset, que también significa disipador de vergüenza. Cuando vimos, ¿se acuerda usted el tema de los virus del alma? Hablamos de la vergüenza. Y sin duda este niño permitió las circunstancias que su alma fuera anegada de vergüenza. Y si usted me acompaña un poquito más, vayamos al capítulo 9, siempre del segundo libro de Samuel. Acuérdese que no nos hemos ido del capítulo 3, solo estamos haciendo la comparación, ya que no vemos para establecer bien el perfil de ese cojo sin nombre en la puerta de la hermosa. Veamos un poquito acerca de cómo se podía sentir Mefiboset, que también era cojo y venía de una gran tragedia. No sabemos cuáles fueron las tragedias. Yo no sé quiénes llevaban a ese cojo de la hermosa, si era su familia, si no tenía familia. Lo cierto es que él tenía que mendigar, que pedir limosna para poder sobrevivir. En el capítulo 9 y verso 6, yo quiero que usted lea conmigo. El contexto es que David, al investigar si había quedado algún descendiente de Jonatán, algún hijo de Jonatán o de Saúl, dice aquí el verso 6, y vino Mefiboset, porque encontraron a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, estoy en el 9:6 del segundo libro de Samuel, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Él estaba temeroso porque pensaba, conociendo la costumbre, que tal vez David lo había mandado a llamar para matarlo. Pero yo quiero que usted se fije en esto que quiero compartir con usted. Y le dijo David, no tengas temor. Él estaba temblando. Él creía que hasta ahí había llegado su vida. Quizá esta situación que estamos viviendo tiene a mucha gente temblando. Puede ser, padre de familia, que no te hayas dado cuenta que tus hijos pueden estar nerviosos, pueden estar temerosos, pueden estar pensando muchas cosas negativas, pero lo que el Señor una vez más nos quiere decir, hermanos amados, es, no tengas temor. David aquí tipifica a nuestro amado David.
Tú sabes que David, en todos los anales del Antiguo Testamento, donde se habla acerca del dulce cantor de Israel, se habla del hombre conforme al corazón de Dios. David es un tipo maravilloso, muy exacto de Cristo. Incluso el Señor viene del linaje de David, y por eso en los tiempos del Nuevo Testamento, del ministerio terrenal del Señor, vemos que un ciego le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que David vivió aspectos, y muchos de los salmos que le fueron inspirados son salmos mesiánicos. Es decir, que apuntaban al momento en el que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir a la tierra. Vino a la tierra a morir por nosotros. Pero no me quiero alargar demasiado. Dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Es lo que el Señor, cuando nos encuentra cojeando. Porque nadie de nosotros puede decir que cuando el Señor nos encontró, porque Él nos encontró, Él nos amó primero. Con amor eterno te he amado y por eso te mostré mi misericordia, dice el Señor. Cuando Él te encontró, seguramente lo que el Señor hizo fue decirte: haré contigo misericordia. Es interesante que este niño a los 5 años, que es número de gracia, experimentó la gracia de David, así como tú y yo hemos experimentado la gracia de nuestro David. Y dice: yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire qué maravillosa promesa que le dio David a este hombre. Y entonces dice el verso 8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo? Eso lo dijo Mefiboset. Para que mires a un perro muerto como yo. ¿Cómo se sentía Mefiboset viviendo en Lodebar, viviendo en una situación tan difícil, lisiado de sus pies, era un cojo, quizás se burlaban de él? Y eso me permite a mí entender, y creo que nos ayuda muy bien a tratar de entender qué era lo que sucedía en ese hombre que día tras día, dependiendo de los que lo fueran a llevar, lo colocaban en la puerta del templo de Herodes, la puerta de la hermosa, sin saber realmente qué había adentro quizá. Su única forma era ganarse la vida pidiendo dinero. Él no podía movilizarse por sí mismo. Lo dejaban en ese lugar probablemente temprano y lo recogían al anochecer. Esa era la vida tan triste, tan fastidiosa. Usted sabe que hay personas que cuando alguien solicita ayuda, los tratan mal. Y eso ha pasado en todo tiempo. Entonces, ya podemos tener una idea acerca de qué era lo que sufría precisamente este hombre que se consideraba como Mefiboset, tal vez también un perro muerto. ¿Usted se imagina qué clase de identidad tenía Mefiboset? ¿Qué clase de identidad tenía este hombre? Cuando en ese día maravilloso, donde 2 ministros llenos del Espíritu, si volvemos al capítulo número 3 del libro de los Hechos, hermano amado, y vamos a poder ya entonces darnos cuenta cómo aquí dice en el verso número 3, quiero que usted vea cómo estos 2 ministros, ojo, llenos del Espíritu, habían vivido la experiencia de ser llenos del Espíritu en Pentecostés. Pedro había desarrollado su primer mensaje ungido. Ese mensaje ungido, la llenura del Espíritu Santo, dijimos este domingo, cambió a Pedro.
Por eso la necesidad que yo vuelvo a remachar en esta noche de ser llenos del Espíritu Santo es para que tú y yo seamos cambiados en otras personas, parecidos al Señor. Porque ellos estaban temerosos, dijimos. Y usted va a ver cómo en el segundo mensaje, nuevamente Pedro, lleno del Espíritu, ahora acompañado de Juan, dice el verso 3. Dice: estaba a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, el mendigo, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Usted sabe que muchas veces las personas que dependen de esto tienen que tocar los sentimientos. Y yo no sé qué tanto él lo podía hacer, pero dice que les rogaba. Yo no sé de qué manera suplicaba, rogaba para que le dieran una limosna. Pero aquí es donde interviene el Señor a través de sus instrumentos. Y nosotros en estos tiempos tenemos que ser instrumentos del Señor, pero llenos del Espíritu Santo. Pedro con Juan, verso 4, póngame atención, dice: fijando, ¿nota usted? Sus ojos, fijando en él los ojos. Yo quiero que usted me ponga atención. Los dos se pusieron a ver seguramente para abajo, porque él estaba, si era cojo, estaba en el suelo. Pero ambos vieron los ojos de ese hombre. ¿Qué estaba buscando Pedro? ¿Qué estaba buscando Juan? ¿Cómo la llenura, el control que el Espíritu Santo tenía de ellos cuando iban a orar? Note que ellos eran hombres de oración. ¿Por qué? Porque vieron que su maestro, vieron que el Señor oraba todo el tiempo. Por eso es importante la oración. Yo no me voy a cansar de decirle que es importante la oración. Y por eso ellos iban a buscar en ese momento ir a orar. ¿Qué estarían buscando? Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Estarían buscando que ese hombre, si tenía fe o no tenía fe. Yo no sé, la Biblia no dice que estaban buscando. Lo que dice está que fijaron sus ojos en él. Los dos. Dice, y Pedro le dijo: míranos, míranos. Entonces, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que hubo un contacto ocular. Qué importante es vernos a los ojos. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando un esposo anda a veces haciendo malas cosas, no le puede dar los ojos a su esposa? ¿Usted ha notado que a veces los hijos, cuando andan haciendo también cosas o están mintiendo y los vemos a los ojos, no soportan? Yo no sé qué era lo que estaba buscando, pero en ese momento ellos, llenos del Espíritu, estaban siendo instrumentos del Señor, estaban evaluando, estaban diagnosticando, estaban viendo más allá de lo físico. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces dice, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba buscando algo material. Pero entonces viene algo maravilloso, porque más Pedro tomó la iniciativa. Pedro, esa era su personalidad. Dice: no tengo plata ni oro. En otras palabras, no tengo dinero. No tengo algo material. Y al momento dice, no tengo plata ni oro. ¿Sí? Estamos viendo ahorita el verso número 6. Pero lo que tengo, te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Lo que tenía Pedro era el Señor en su corazón. Lo que tenía Pedro era el Espíritu Santo adentro. Lo que tenía Pedro y Juan era una investidura de poder. Lo que tenía Pedro era algo que estaban quizá tratando de entender, pero que los movía, que los guiaba, que los llevaba a donde el Espíritu quería llevarlos. No era material,
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo quiero decirle que en esa frase, levántate y anda, seguramente fue un rema. Que ese cojo, no sé de qué manera se activó su fe, pero lo cierto es que dice que Pedro no solamente le habló, sino que dice que lo tomó de la mano derecha. Lo tomó de la mano derecha, lo levantó y al momento dice que se le afirmaron los pies y los tobillos. El Señor hizo un milagro poderoso. Pero yo quiero que tú te des cuenta que hubo un punto de contacto. No solamente lo miraron, sino que dice que lo tomó de la mano derecha. Ahí está el punto de contacto. Es interesante eso. Y lo levanta porque le dice, levántate y anda. Y al momento, al instante, se le afirmaron los pies y tobillos y se produjo un tremendo milagro. Yo quiero, hermano amado, que tú te des cuenta que el Dios en el que nosotros creemos es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo sé que muchos ahora se burlan. He leído comentarios de personas que están en contra, que son enemigos del evangelio, que dicen, ¿dónde están los ministros para ir a sanar a los hospitales? Para que sanen del COVID-19, y tal vez hasta tú te has puesto a pensar eso. Pero tenemos que darnos cuenta que la iglesia ha perdido la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta que la iglesia está dudando más. Tenemos que darnos cuenta que mucha de la palabra que teníamos en el corazón quizás se ha olvidado. Y por eso, aunque tal vez a algunos les pueda parecer un poco tedioso que yo esté hablando esto, yo tengo de parte de Dios el testimonio que debo de recordarle a usted que aquel que está lleno del Espíritu Santo, en él se mueven los dones del Espíritu, como dice Pablo ya dando la doctrina en 1 Corintios, dice que hay diversidad de dones. Pero el Espíritu Santo es el mismo, porque del Espíritu vienen los dones. Y nos habla en 1 Corintios también acerca de los 9 dones. Algunos dicen que son más, pero creo que vemos claramente cómo se mueven esos dones, porque ahí mismo se especifican 9 dones. Y dentro de ellos están dones de sanidades. Insisto que Pedro y Juan, por lo menos vemos claramente que es el primer milagro que ellos desarrollan ahora ya ungidos, porque antes habían echado fuera demonios, usted se recuerda, pero bajo delegación del Espíritu. Pero después del Pentecostés, es este hombre el que de una manera maravillosa, sabiendo que el Señor los estaba respaldando, esa palabra levántate y anda fue respaldada por el Señor, porque hermano amado, qué lindo es darnos cuenta cuál fue la actitud cuando este hombre se levantó. Ni Pedro ni Juan se atribuyeron eso como algo para ellos. Y por eso es importante darnos cuenta que el que está lleno del Espíritu no se da gloria a sí mismo, sino que le da la gloria a Dios. Por eso, hermano, yo recuerdo cuando en las campañas tremendas de aquel ministro tremendo usado por el señor Gille Ávila, ocurrían milagros en sus campañas, él siempre hacía una pregunta: ¿quién fue? ¿Quién fue? Para que la respuesta de aquellos que estaban en esos grandes estadios, en esos grandes lugares fuera: Cristo fue. Y de esa manera quedara claro que no es el hombre el que se debe de atribuir el poder que genera el poder del Espíritu Santo, usando a los ministros, usando a sus vasos solamente como instrumentos. Aleluya. Por eso, hermano amado, yo me doy cuenta
que ese punto de contacto que hubo de las dos manos me hace recordar a mí algo que, si usted me acompaña rapidito a Marcos, y es solamente un pequeño ejemplo de cómo el punto de contacto es importante. Por eso nos habla la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Marcos capítulo número 5 y verso número 30. Déjeme encontrar rápidamente el pasaje. Dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, otra Biblia dice la virtud que salió de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le vieron. Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero más adelante nosotros vemos que la mujer que había sido sanada del flujo de sangre de tantos años, en el momento justo donde hace un punto de contacto, pero en los vestidos del Señor, el Señor sintió que salió poder, salió virtud. La palabra griega es dunamis. Ese dunamis que fue prometido en Hechos capítulo 1 y verso 8, cuando dice: y recibiréis dunamis, recibiréis poder, recibiréis virtud, recibiréis capacidad para hacer milagros. Es todo lo que se puede traducir de dunamis. Es un poder tan grande que de esa palabra griega viene la palabra dinamita, que antes de que hubiera bombas atómicas, usted sabe que la dinamita tenía un poder explosivo y era lo que se conocía como quizá lo más fuerte, un explosivo que se usaba para dinamitar montañas, para abrir carreteras. De ahí viene dunamis, y recibiréis poder. Eso fue lo que el Señor dijo antes de ascender, y esa promesa, esa palabra está vigente para la iglesia, especialmente la iglesia de este tiempo, la iglesia del final. Tenemos que experimentar, hermano amado, esa promesa que se cumple en nosotros: y recibiréis poder, esa virtud que salió para que solamente la mujer tocara el borde del manto del Señor e inmediatamente fue sana. Es el mismo poder del Espíritu actuando ahora en Pedro y actuando en Juan. Ese poder que hizo que inmediatamente los tobillos, los pies fueran enderezados y ese hombre se levantara. Pero veamos rápidamente, por razones de tiempo, cuál fue la reacción del cojo ante ese milagro que se había dado. Y saltando dice, acompáñeme al verso número 8. Volvamos rápidamente a Hechos capítulo 3 y verso número 8. Usted lo lee, pero juntos veamos. Y dice: y saltando, dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Hagamos aquí un paréntesis. ¿Sería la primera vez que ese cojo entró al templo? Hoy que nosotros llevamos casi un poco más de 2 meses de no poder entrar en el templo o a un templo. Y claro, nosotros somos la iglesia. Pero es importante la comunión. Es importante congregarnos, sea al aire libre, sea bajo una carpa, donde sea. Pero es importante la comunión. Eso no lo podemos nosotros evadir. Sé que el Señor nos ha tenido en las casas. Sé que la iglesia del final puede terminar en las casas. Pero también sé lo importante que es que aquellos que están en casas se puedan reunir para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero note que dice: y saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo. Yo le pregunto, hermano amado, no sabemos cuándo vamos a poder volver al templo. No sabemos qué requisitos nos van a poner para volver. Pero lo cierto es que yo te pregunto desde ya, ¿cómo vas a entrar al templo? ¿Vas a entrar también saltando? ¿Vas a entrar gozoso como este cojo? ¿Vas a entrar dispuesto a alabar al Señor? Porque dice, andando y saltando y alabando a Dios. Era todo un espectáculo. Y en ese momento lo empezaron a reconocer todos los que estaban ahí. Y eso
causó una gran expectación y dice que incluso se llenaron de asombro, se llenaron de espanto, dice el verso número 10, por lo que había sucedido, porque todos conocían al cojo sin nombre, con una pésima identidad, dependiendo de los demás, que ahora algo había sucedido alrededor de él. Y esa fue la perfecta oportunidad que Pedro aprovechó para testificar. Tal vez me voy a tomar unos 5 minutos o 10, pero después de las 9. Y yo sé que mi hermano Marco, que tiene la oración, lo va a tomar en cuenta. Pero mire, él hizo 3 cosas. Andaba, saltaba y alababa a Dios. Quien me diga a mí que ser lleno del Espíritu Santo no produce efectos en nuestro cuerpo como vehículo de lo que el alma percibe y lo que el espíritu percibe, no ha leído bien su Biblia, disculpe. La perfecta oportunidad de testificar en lo que yo llamo el segundo sermón ungido de Pedro. Vemos nosotros que cuando se reúne una gran cantidad, si usted me acompaña y ve el verso número 12, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque vio que se le estaban juntando y él vio otra oportunidad maravillosa, solo que ahora lo hizo, salieron, cruzando otra vez el umbral de la puerta la hermosa, salieron a lo que se llama el pórtico de Salomón, donde había mucha gente. Por eso el fruto fue ni más ni menos que de 3,000 personas, y se cree que eran 3,000 varones. Entonces dice que él, Pedro y Juan, y yo le llamo, y el excojo, porque ya no es cojo, van al pórtico de Salomón. Y entonces en el verso 12 es interesante que hay una versión que quiero leer, es ese verso desde el 13. Dice en esta versión que la explicación que Pedro da es por la fe en el nombre de Jesús. No nos miren a nosotros. Nosotros no somos el centro de este milagro, sino dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo, como nos consta. Hoy en día tenemos una urgente necesidad de que la mano de poder del Señor se mueva en todo el mundo. Por el tipo de restricciones que hay, usted sabe que no puede haber un contacto. Pero nosotros podemos orar. Nosotros podemos extender nuestra mano y que sea la mano de Dios la que se prolongue y llegue a todas las camas de enfermos en nuestro país, ya sea por este virus o por cualquier otra cosa que esté afectando a las familias y que las tiene preocupadas y que las tiene, hermano, con temor. Pero la iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo, debe de recordar que el Señor opera milagros a través de aquellos que tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que vemos nosotros en el verso 19, porque el tiempo se me está yendo muy rápidamente, pero en el capítulo 3 y verso 19, vemos que después de hablarles de una manera valerosa, con denuedo del Espíritu Santo, tenemos que definir lo que es el denuedo, pero más que definirlo, nosotros necesitamos experimentar el denuedo. Por eso yo invito y yo exhorto en el nombre de Jesús, aquel que no ha tenido la experiencia de predicar en una plaza, aquel que no ha tenido la experiencia de predicar en un parque, aquel que no ha tenido la experiencia de predicar al aire libre, aquel que le da miedo, aquel que le da pena, aquel que dice, no, yo soy discipulador, yo solo sé doctrina. Pero principalmente cuando Timoteo recibió de parte de Pablo una exhortación, le dijo: Timoteo, haz obra de evangelista. Eso no es solamente para un sector de la iglesia, eso es para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, cuando haya oportunidad, podamos ser
atrevidos para predicar lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Verso 19 dice: así que arrepentíos, cambio de mente, y convertíos, cambio de dirección, cambio de vida, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Iglesia de este tiempo, la iglesia en el mundo entero que está viviendo la temporada del coronavirus, del SARS-CoV-2, del COVID-19, como se le llame, debe ser una iglesia que busque la llenura del Espíritu Santo para poder predicar con poder, para poder decirle a la gente: arrepiéntase y conviértase, para que sean borrados vuestros pecados. Tenemos que llamarle al pecado pecado. No le llamemos al pecado error. No le llamemos al pecado con otro tipo de nombre. Llamemos como la Biblia llama pecado, y que sean borrados vuestros pecados, porque la salvación no puede llegar si no hay un convencimiento de pecado. Por eso el Espíritu Santo dice que convence de pecado. La persona necesita arrepentirse de su pecado e ir a buscar la solución que Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario buscó, para que cualquiera, sin importar su pecado, pudiera obtener salvación a través de creer en Él. Por eso dice: para que vengan de la presencia del Señor Jesucristo tiempos de refrigerio. Nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón, aquellos que podemos experimentar, si buscamos la llenura del Espíritu Santo, podemos también experimentar tiempos de refrigerio de parte del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar del encierro, a pesar de la escasez, a pesar de cuánta cosa quizá tú estás viviendo. Tú puedes obtener tiempos de refrigerio de parte del Señor. Y el verso 20 dice: y Él envíe a Jesucristo, es decir, al Padre, que os fue antes anunciado. El verso 20 habla de la segunda venida del Señor. En ese segundo mensaje ungido de Pedro, él profetiza aún la segunda venida del Señor, porque acuérdese que Él está funcionando después de la ascensión. Y cuando dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El Señor está restaurando, por eso va a mandar al profeta Elías a restaurar las familias, a restaurar todo lo que se necesita ser restaurado. Déjeme, hermano, solo decirle lo siguiente en los últimos 5 minutos que voy a predicar. Antes de que termine el capítulo 3, nosotros vemos que una vez más Pedro, ungido por el Espíritu Santo, empieza a citar otra vez, como lo hizo en el primer sermón, el Antiguo Testamento. Quiere decir que otra vez el Espíritu Santo le hace recordar la palabra, que yo no sé hasta dónde él era un erudito, pero yo no creo que él era un erudito. Recuerdes, era un pescador. Era un hombre común y corriente, pero que bajo la llenura del Espíritu Santo le recordaban la palabra. Y el verso 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso es Deuteronomio capítulo 18, si usted lo quiere apuntar, verso 15 y 16. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso es Deuteronomio 18, 19. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Pedro recibía revelación de lo que estaba sucediendo usando la palabra que él conocía y que estaba de alguna manera, o que el Espíritu Santo le hacía recordar o le revelaba. Y termina diciendo el verso 25, citando Génesis 22, 18: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Qué maravilloso es saber que el apóstol Pablo, ahí en Gálatas, también nos mete dentro de esa promesa, porque la promesa es que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Tú que tienes a Jesucristo en tu corazón, tú que ya has experimentado el milagro más grande que es el nuevo nacimiento, tú que quizá me estás oyendo y que te sientes como ese cojo o tienes cojeras en el alma, yo te digo en el nombre del Señor que el Cristo de la gloria puede hacer un cambio completo. Si no le conoces, esta es una buena oportunidad para que tú te entregues al Señor. Es una buena oportunidad para que reconozcas tu vida de pecado. Es una buena oportunidad para que tú abras tu corazón y Él entre a tu vida. Por eso termina el verso diciendo, el capítulo 3, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Si tú no estás en Cristo, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, este es un buen momento para poder tomar la decisión de arrepentirse y de convertirse. Si tú eres ya un hijo, pero tu identidad como ese cojo está afectada, te sientes quizá una persona frustrada, puede ser que haya en tu corazón pensamientos al verte sin trabajo, tu identidad está siendo afectada, quizá te sientas temeroso del futuro o temerosa del futuro, quizá estás esperando que los demás te ayuden. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús que la mano del Señor, su mano poderosa, también te puede levantar y puede afirmar los tobillos y los pies de tu alma para que camines, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que seas instrumento de Dios en sus manos. Pedro y Juan, dos hombres que en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, pero que buscaban la oración, buscaban el secreto de Dios, buscaban la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros leemos todo el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que cada uno cumplió el propósito de Dios en sus vidas. Yo quiero orar porque si hay alguna sola persona que quiere entregar su vida al Señor, quiero orar y luego oraré por los que ya son hijos de Dios. Señor, en esta noche, yo me identifico con la necesidad que tenía el cojo, que no era solamente la sanidad física, sino que al encontrarse con estos dos hombres de Dios, sabemos que Él se encontró contigo. Y no solamente fue un cojo sanado, sino que fue un hombre restaurado, un hombre salvado, un hombre que seguramente formó parte de las filas de la iglesia del inicio y que probablemente dio testimonio lleno del Espíritu Santo a muchos que lo conocían. Si tú te sientes como Mefiboset, que llegó al punto de creer que era un perro muerto, si tu identidad se ha sentido o está tan baja, recuérdate que esta noche tú, David, nuestro David, te invita, como lo hizo Mefiboset, que vivió en Jerusalén, dice la Biblia,
y que siempre comió a la mesa del rey. La invitación para los Mefiboset de esta noche es que la gracia y la misericordia de Dios pueden llegar a tu vida. Señor, yo te abro la puerta de mi vida para que tú entres. Reconozco mi pecado y sé que tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu preciosa sangre para que yo pudiera ser salvo. Entra a mi vida, entra a mi corazón, sálvame, hazme nacer de nuevo y permite, Señor, que yo pueda ser restaurado en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ahora oramos, Señor, por cada uno de los que ya como hijos, Señor, quizá nos hemos descuidado y quizá la llenura de tu Espíritu no es como era en el pasado. Yo te pido, Señor, que todo aquel que aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ahí donde me están escuchando, donde me están viendo, yo te pido, Señor, que tu presencia descienda y que esa investidura de poder pueda venir sobre aquel que ha estado anhelando, Señor. Aquellos que ya son bautizados, yo te pido llenura de tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, a través de este mensaje y de los mensajes que tú has estado trasladando, anhelar con todo nuestro corazón ser llenos, ser controlados por tu Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dé las respuestas, que sea Él, Señor, el que nos dé las salidas, que sea Él, Señor, como el Paracleto que está al lado de nosotros y en nosotros y sobre nosotros, Señor, que nos pueda guiar en cada decisión que debemos de tomar, pero especialmente que como instrumentos tuyos en la tierra, Señor, podamos predicar tu palabra, podamos, Señor, hacer las obras de poder que tú quieres que tu iglesia del final pueda hacer, Señor, con libertad. Te lo suplicamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste la oración entregando tu vida a Cristo, compártelo con alguno de los miembros de tu familia que es cristiano. O escríbenos, mándanos un comentario, alguna forma que podamos tener comunicación contigo. Y que sea el Señor el que te bendiga y te guarde, que te prospere, que te levante, que te provea, que te sane en el nombre de Jesús y que quite todo temor y que venga confianza de Él y gozo. Démosle gracias a Dios por todas las cosas. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén.